El 12 de junio de 1994, a primera hora de la tarde, Nicole Brown Simpson y su familia acompañaron a su hija a una actuación en el colegio. Allí se encontró con su expareja, Orenthal James Simpson, antigua estrella de fútbol americano que iba solo. Pero Nicole no quiso hablar con él. Cuando terminó el espectáculo, Nicole y su familia fueron al restaurante Mezzaluna, donde cenaron para celebrar la actuación. Tras la reunión, y después de despedir a los abuelos y demás invitados, Nicole y sus dos hijos pequeños volvieron solos a su chalet adosado en Bandit Drive, en el barrio de Brentwood. Sobre las 21:37 horas, la madre de Nicole llamó al restaurante para preguntar si se habían dejado unas gafas de aumento. La esposa del encargado las encontró y las metió en un sobre blanco. Uno de los camareros, Ronald Goldman, se ofreció a llevarlas a casa de Nicole, pues era el que quedaba cerca del restaurante. Al finalizar su turno, sobre las 21:50 horas, Goldman se desplazó hasta Bandit Drive. Mientras tanto, Nicole acostó a sus dos pequeños y se preparó un baño. Todavía llevaba el vestido negro que había usado para la cena, si bien ya se había quitado los zapatos, cuando un sonido extraño la hizo salir al jardín. Serían poco más de las 10 de la noche. Una vez en el exterior, Nicole recibió 2 puñaladas, asestadas desde detrás en la parte superior de la cabeza, lo que indica que o bien la atacaron por la espalda o bien ella se giró para huir en dirección a la puerta de su casa. El hecho de que se encontrasen también restos de piel bajo las uñas y un corte en el dedo anular indica que forcejeó con el agresor. Las 2 primeras puñaladas debieron de derribar a Nicole, quien al caer al suelo se golpeó el lado derecho de la cara. Ya en el suelo recibió otra puñalada en la parte izquierda del rostro y otras 3 en el cuello, la más profunda a la altura de la garganta. Todas estas heridas podrían haber sido suficientes para causarle la muerte. En ese momento entró en escena Ronald Goldman, el camarero del restaurante Mezzaluna, supuestamente para defender a Nicole, que permanecía tendida boca abajo en el suelo. Las heridas defensivas en las palmas de las manos de Ronald dejan claro que se produjo una intensa lucha con el agresor. Algunas gotas de sangre de Goldman cayeron en la espalda de Nicole, lo que confirma que la mujer ya estaba en el suelo y que la pelea se produjo cerca de ella. Ronald sufrió una puñalada en la parte externa del muslo izquierdo que posiblemente se produjo al intentar alcanzar al asesino con un golpe de karate. También presentaba 2 heridas profundas en el costado derecho potencialmente mortales. Es posible que estas se produjesen durante el forcejeo, mientras el asesino le sujetaba desde detrás con el brazo izquierdo y le agredía con el derecho. También es más que probable que en ese momento, mientras Ronald intentaba liberarse de quien le mantenía inmóvil, le arrebatase al homicida el guante izquierdo que apareció tirado en el suelo. Posteriormente, Goldman quedó acorralado contra una verja que cerraba el estrecho espacio donde se produjeron los hechos y allí fue salvajemente asesinado. Presentaba 19 puñaladas y un profundo corte en el cuello. El asesino se volvió hacia Nicole, la agarró del pelo, le levantó la cabeza y le seccionó la garganta de izquierda a derecha, alcanzando la espina dorsal. Después le puso un pie en la espalda y empujó el cadáver. Finalmente abandonó la escena del crimen dejando un rastro de sangre en su huida. Ella presentaba 18 puñaladas. El hecho de que la mujer tuviese las plantas de los pies limpias se interpretó como que había sido la primera en ser atacada y que la sangre que cubría toda la zona fue vertida cuando ya estaba tendida en el suelo. Es decir, Nicole era el objetivo y Ronald Goldman llegó cuando la agresión ya se había iniciado. O.J. Simpson fue visto por última vez antes de los asesinatos sobre las 21:36 horas del 12 de junio de 1994, cuando se encontró en los jardines de su mansión, cita entre las calles Rockingham y Ashford, también en Brentwood, con el actor de reparto Brian Kaelin, que ocupaba la casa de invitados. Sobre las 22:24 horas, Alan Park, chofer profesional, llegó conduciendo una limusina a la casa de Brentwood. Debía recoger a Simpson y trasladarlo al aeropuerto. Llegó allí por la calle Rockingham y buscó el número para comprobar si estaba en el lugar correcto. No vio allí el Ford Bronco blanco aparcado, que sin embargo sí estaba al día siguiente, justo delante de la placa con la numeración de la calle. Continuó hasta la puerta, situada en la calle Ashford, aparcó el coche y volvió andando hasta Rocky. Llamó varias veces, pero nadie contestó. Alan se puso nervioso porque temía que su cliente perdiese su vuelo, así que contactó con su jefe para pedir el número de teléfono de Simpson.
Sobre las 22:50 horas, Brian Kaelin, que estaba hablando por teléfono, escuchó 3 fuertes golpes en la pared trasera de su vivienda de invitados. Salió a ver qué pasaba, pero tuvo miedo de aproximarse al sendero oscuro de donde parecían proceder los ruidos. Fue a la parte delantera de la casa y vio la limusina. Alan Park observó que el actor se dirigía hacia él y al mismo tiempo le pareció ver que alguien alto y de color, es decir, de rasgos similares a Simpson, entraba corriendo en la casa procedente del parking. Se encendieron las luces y por fin respondieron al interfono. O.J. Simpson pidió disculpas y dijo que se había quedado dormido. Kaelin abrió el portón para que la limusina accediera al interior del complejo y a los pocos minutos salió O.J. Simpson. Tanto Alan Park como Brian Kaelin ayudaron al exfutbolista a trasladar su equipaje y les pareció que este estaba bastante alterado. A las 11:45 horas, O.J. Simpson cogió su vuelo rumbo a Detroit. Sobre las 22:10 horas, al menos 2 vecinos de Bandit Drive escucharon aullidos de un perro. Sobre las 23:30 horas, otro habitante de la zona que paseaba el suyo encontró al perro, de raza Akita, de Nicole, cerca del domicilio de ella y vio que estaba nervioso y asustado. Tenía las patas manchadas de sangre, pero no encontró ninguna herida. Para resguardarlo e intentar que el animal se tranquilizase, lo llevó a la casa de otro vecino, Shukru Botsempe, que poco después, sobre las 12 de la noche, lo sacó a la calle. Sin embargo, en lugar de calmarse, el perro le condujo hacia el adosado de su dueña. Así fue como Botsempe descubrió los 2 cadáveres, que permanecían tendidos en la entrada de la casa. Botsempe detuvo un vehículo policial que casualmente pasaba por el lugar. En su interior iba el agente Robert Risk, la primera persona que entró en el escenario del crimen, quien vio, además de los 2 cuerpos tendidos en el suelo, un guante de la mano izquierda, un gorro de lana y un sobre blanco en cuyo interior estaban las gafas de la madre de Nicole Brown. Muy pronto se personaron en el lugar de los hechos los detectives de homicidios Mark Fuhrman y su superior Ronald Phillips, y al poco Philip Banneter y Tom Lange. Una primera inspección sobre el terreno les permitió comprobar que no faltaba nada en la vivienda, que muy posiblemente el agresor o agresores ni siquiera entró en su interior y que los niños dormían tranquilamente. Asimismo, se identificó a ambas víctimas y comprobaron que el adosado era el domicilio de Nicole Brown Simpson. Uno de los investigadores había estado anteriormente en la mansión de O.J. Simpson por una llamada a emergencias relacionada con una denuncia por violencia de género, y sabía que se encontraba muy cerca, 5 minutos en coche, así que decidieron trasladarse hasta allí para comunicarle al exfutbolista el suceso. Una vez en Rockingham, sobre las 5 de la madrugada, los agentes llamaron al portero automático, pero nadie contestó. Entonces, Fuhrman observó el Ford Bronco de color blanco estacionado en la entrada y le pareció ver sangre en una de las puertas. Gracias a sus linternas, los detectives también observaron pequeñas gotas de sangre en el interior del vehículo. Entonces decidieron entrar en la propiedad. En el juicio explicaron que lo hicieron para asegurarse de que Simpson no estaba en peligro. Fue Mark Fuhrman quien saltó la valla y franqueó el portón para que sus compañeros entraran. Una vez dentro, llamaron insistentemente a los timbres, pero todas las viviendas parecían encontrarse vacías. La primera persona que les abrió fue Brian Kaelin, el actor que ocupaba la casa de invitados. Tras unos momentos de confusión, el actor les condujo hasta Arnell, la hija de O.J. Simpson, que vivía en otro de los apartamentos del complejo. Esta les indicó que su padre se encontraba en Detroit y les dio el nombre del hotel en el que se alojaba. Fue el detective Ronald Phillips quien habló con O.J. y le comunicó que su exmujer había sido asesinada. El antiguo deportista no preguntó cómo había sucedido y tan solo se limitó a decir que cogería el primer vuelo de regreso a Los Ángeles. Mark Fuhrman rastreó la zona que Kaelin había señalado como el lugar del que provinieron 3 fuertes golpes, en la parte trasera de su chalet, y allí encontró un guante oscuro con restos de sangre. Tras inspeccionar el interior de la finca, también hallaron algunas gotas de sangre en dirección a la entrada principal. Sobre las 9:40 horas, Simpson cogió el vuelo de vuelta a casa y, al llegar, en medio de una gran expectación mediática, fue trasladado al edificio central de la policía de Los Ángeles, donde se le interrogó brevemente. Sus respuestas fueron evasivas. Muchos de los analistas del juicio creen que debió interrogársele más a fondo, máxime cuando no aclaró dónde se encontraba cuando ocurrieron los asesinatos, dando la sensación de que estaba dispuesto a hablar. Desde ese primer momento, quedó claro que la policía no quería tener problemas con Simpson y le trató con una deferencia que no habría mostrado jamás con ningún otro sospechoso. Los responsables policiales afirmarían después
que lo hicieron para conseguir que Simpson colaborase y les facilitara muestras de sangre, a lo que el exdeportista en ningún momento se resistió. Simpson quedó libre sin cargos y el 16 de junio asistió al entierro de Nicole Brown. Durante toda la jornada del 13 de junio, con un cerco policial que posteriormente se calificaría de estrecho, los periodistas casi podían tocar a los criminalistas de la policía, se recogieron pruebas en los dos lugares relacionados con el crimen. Las cámaras grabaron todos y cada uno de los movimientos de los agentes e incluso tomaron primeros planos que posteriormente, como veremos, fueron utilizados por la defensa. Las primeras pruebas de ADN realizadas indicaban que la sangre hallada en el guante que Fuhrman encontró en la propiedad de Simpson pertenecía a las dos víctimas, indicio más que suficiente para proceder al arresto de O.J. Simpson. De nuevo, en un comportamiento excesivamente cuidadoso, la policía negoció con los abogados del exdeportista y acordaron que este se entregaría el día 17 de junio sobre las 11 de la mañana. Unos 1000 periodistas aguardaban el momento de la entrega del sospechoso, pero este no solo no apareció, sino que sus abogados defensores, Robert Shapiro y Robert Kardashian, ni siquiera indicaron su paradero. El segundo, que había ocultado a O.J. Simpson en su vivienda, describió después un supuesto intento de suicidio que presuntamente tuvo lugar en el dormitorio de una de sus hijas. Presionados por los responsables policiales, terminaron señalando dónde se encontraba, pero Simpson salió huyendo y desapareció. A las 2 de la tarde, la policía dio aviso a todas las unidades que se encontrasen patrullando para que procediesen a la detención del exfutbolista, en cuanto diesen con él. Entonces, a las 5 de la tarde, en lo que parece ser un anuncio de cómo se desarrollaría todo el proceso, los dos abogados comparecieron en una rueda de prensa multitudinaria para rogar a Simpson que se entregase y posteriormente procedieron a leer una supuesta nota de suicidio. Sobre las 6:20 de la tarde, un conductor creyó ver a Simpson en el asiento posterior de un Ford Bronco blanco. Avisó a la policía que rastreó las llamadas del teléfono instalado en el vehículo. Por aquel entonces, los móviles eran poco frecuentes y los vehículos de alta gama incluían teléfonos en su interior. Una patrulla localizó el vehículo del fugitivo en el Interestatal 405 y al aproximarse, el conductor, Al Collins, excompañero de equipo de O.J. Simpson, gritó que este se encontraba en el asiento trasero apuntándose con una pistola a la cabeza y que si se aproximaban se suicidaría. Después de un breve intercambio de exclamaciones, Collins maniobró con el vehículo y se dio a la fuga. Comenzó así un episodio esperpéntico que demuestra con toda claridad que a la policía de Los Ángeles lo único que le importaba era no emplear la violencia contra O.J. Simpson para evitar que estallaran disturbios raciales. Preferían que el sospechoso se escapase y aparecer como ineptos antes que causarle el menor rasgo. El Ford Bronco inició una huida a 60 km por hora, seguido de una patrulla a la que sucesivamente se le fueron uniendo otros vehículos policiales hasta un total de 20. Algunos precedían al Ford Bronco, habiéndole paso, y otros le seguían a cierta distancia, escoltando más que persiguiendo. Todos ellos temerosos de que Simpson pudiese realizar cualquier acto contra su integridad física. Los medios de comunicación, que esperaban expectantes la detención, tuvieron noticia de la persecución que se estaba produciendo y se unieron a la comitiva. Hasta 9 helicópteros, casi todos de la prensa, formaron una caravana más propia de una película surrealista que de una detención por doble asesinato. Las cadenas de televisión más importantes fueron conectando sus señales en directo para retransmitir el suceso como si se tratase del descubrimiento de la vacuna contra el SIDA o de la llegada a la Luna. Incluso se suspendió la retransmisión de la final de la NBA, espectáculo deportivo de máxima audiencia, para emitir una imagen que se ha convertido en un icono televisivo: un coche blanco enfocado desde un helicóptero y escoltado por un sinfín de vehículos policiales. Puesto que no se siguió ningún procedimiento policial, no se intentó cerrar el paso al vehículo. Se hicieron varias llamadas al teléfono del coche, algunas de amigos y antiguos compañeros de Simpson que le pidieron que se entregara y que no se suicidara. Todas fueron retransmitidas por televisión. También se produjeron llamadas desde el departamento de policía. En una de ellas, realizada por el detective Tom Lange, se escucha a Simpson reconociendo que él era el único que merecía sufrir algún daño. El agente le pidió que tirase la pistola y se entregase, pero el fugitivo no obedeció. Esta llamada era prácticamente una confesión, aunque se permitió
que Simpson se dirigiera a Brentwood y se refugiara en el interior de su propiedad, donde llegó sobre las 8 de la tarde. El exfutbolista permaneció durante 45 minutos más en el interior del vehículo discutiendo las condiciones de su detención. Cuando entró en su mansión, le aguardaba la policía, que, antes de arrestarle, le permitió efectuar una llamada a su madre y tomar un zumo de naranja. Hace ya tiempo que hemos pasado de que las cosas importantes salgan por televisión a que las cosas sean importantes porque salen en televisión. La única realidad a la que hacemos caso es la que se publica, y los estados de opinión se crean y se manipulan con la misma facilidad con la que se redacta el guión de una película. Sorprende que a nuestra sociedad la denominemos sociedad de la información cuando es la más manipulable y moldeable de la historia. Hemos perdido la independencia de pensamiento a favor de un seguidismo ciego de fenómenos fat. Aplaudimos lo que se nos dice que aplaudamos, porque sencillamente los mensajes nos llegan a través de los más medios. 95 millones de personas siguieron la persecución de un fugitivo de la ley, sospechoso de doble asesinato. Cientos de personas de todas las razas acudieron a los puentes y cruces de la Interestatal 405 para animar a O.J. Simpson con aplausos y carteles, como si estuviesen defendiendo la más justa de las causas. Estaba claro que tanto la investigación como el procedimiento judicial no tendrían nada de normal. Al Collins fue detenido por colaborar con un fugitivo. A O.J. Simpson se le incautó una importante cantidad de dinero, un pasaporte, una muda de ropa, fotos familiares y una perilla y un bigote falsos. No había duda de que había tratado de huir. Entonces llegó el momento de que los mejores actores salieran a escena, con el fin de que el espectáculo que se iba a ofrecer estuviera a la altura de la expectación mediática. Si se contrata a los letrados más conocidos, se garantiza que el ciudadano medio se crea todo lo que digan, y O.J. Simpson hizo uso de su fortuna para conseguirlos. A Robert Kardashian y Robert Shapiro, que fueron sus representantes hasta que fue detenido, se les unió F. Lee Bailey, controvertido criminalista conocido por haber defendido, entre otros, al estrangulador de Boston, y Alan Dershowitz, afamado constitucionalista y comentarista televisivo de procesos. Más tarde, también se incorporó Johnny Cochran, conocido activista defensor de los derechos de la minoría afroamericana, quien se encargó de dar el enfoque racial al proceso, aunque la idea fue de Shapiro. Sus sobreactuaciones victimistas denunciando prejuicios raciales y discriminación no debieron ser consentidas por el juez. Sean Hawley y Carl E. Douglas reforzaron la postura de Johnny Cochran y, como especialista en doctrina legal, se incluyó a Gerald Wellman. Por último, aparecieron los letrados Barry Scheck y Peter Neufeld, supuestos especialistas en pruebas de ADN. Las estimaciones más prudentes fijan en 3,5 millones de euros del año 94 el coste de la defensa de O.J. Simpson, aunque otras fuentes lo sitúan en 6 millones. Desde un punto de vista jurídico, su trabajo no puede calificarse de destacable, pero no hay duda de que el público tuvo su espectáculo. El día 20 de junio, el detenido compareció ante una juez que dictaminó su ingreso en prisión sin fianza, tras lo cual se convocó al gran jurado para determinar si O.J. Simpson debía ser juzgado o no por doble asesinato. Las sesiones de esta institución, presidida por un fiscal, se celebraron a puerta cerrada, de modo que las defensas no asistieron. Sin embargo, debido a la difusión del caso, los abogados de Simpson denunciaron que los miembros del gran jurado podían estar contaminados y solicitaron una vista pública previa. Con el fin de que no se vulnerara ningún derecho del detenido, se optó por celebrar una audiencia de causa probable ante un magistrado profesional, que decretó el procesamiento de O.J. Simpson. En esa audiencia, la Fiscalía expuso gran parte de las pruebas con las que contaba para sostener la acusación, por lo que antes del juicio principal, la defensa conocía con bastante precisión cuáles serían los principales argumentos en los que debería basarse. A las 7:30 de la mañana del 13 de junio de 1994, un enjambre de periodistas se situó en las inmediaciones de las viviendas de Nicole Brown y O.J. Simpson. Sus potentes objetivos eran capaces de captar hasta el más mínimo detalle del trabajo de los agentes que se habían desplazado para analizar la escena del crimen. Tras recoger todas las evidencias que la policía consideró relevantes, estas se enviaron al laboratorio para que se analizaran. El resultado se entregó a la Fiscalía y las pruebas se presentaron ante el gran jurado. Ni un solo detalle escapó a los objetivos. Las evidencias, término más propio de la justicia americana, más importantes que se llevaron al juicio fueron las siguientes. Un guante de piel de la mano izquierda con manchas de sangre encontrado cerca de los cadáveres. El análisis de ADN determinó que los restos biológicos se correspondían
con O.J. Simpson, Nicole Brown y Ronald Goldman. La defensa alegó que no había gotas de sangre de ninguno de ellos en la zona cercana al guante. 2. Un guante de piel de la mano derecha, también con restos biológicos, hallado en la parte trasera de la vivienda de invitados cita en la mansión de Simpson. Era de la misma marca, modelo y talla que le he encontrado en la escena de crimen. El análisis de ADN reveló que la sangre que había en la prenda era de O.J. Simpson, de Nicole Brown y de Ron Goldman. Además, tenía adherido un mechón de pelo rubio compatible con el de Nicole Brown. El análisis realizado por el laboratorio policial de las gotas de sangre encontradas en el camino de huida del asesino, que revelaba que el ADN se correspondía con O.J. Simpson, con una posibilidad de error de 1 entre 170 millones. Luego, el análisis de los restos de sangre encontrados en la puerta trasera de la propiedad de Nicole, vía empleada supuestamente para la huida, que reveló que esa sangre pertenecía a O.J. Simpson con un margen de error de 1 entre varios miles de millones. Luego, los restos biológicos hallados en la puerta, en el salpicadero y en la zona situada entre los asientos delanteros del Ford Bronco blanco. El estudio de estas manchas demostró que se trataba de sangre y al menos la situada entre ambos asientos pertenecía a O.J. Simpson, Nicole Brown y Ronald Goldman. La defensa llevó un perito que afirmó que había muy poca sangre para la violencia del asesinato que se había producido. También las huellas de zapatos ensangrentados que huyeron de la escena del crimen. Se correspondían con un calzado de la marca Bruno Magli de la talla 12, 47 en Europa, tan raros y caros que únicamente se habían vendido 299 pares en todo Estados Unidos. La talla era la de O.J. Simpson. Un par de calcetines encontrados en el dormitorio de O.J. Simpson que presentaban hasta 20 manchas de sangre que el análisis de ADN determinó que pertenecían a Nicole Brown con un margen de error de 1 entre 10.000 millones. Un gorro negro de esquí con restos de cabello que los análisis, al no disponer de raíz, no pudieron estudiar con detalle. Únicamente pudieron determinar que pertenecían a una persona de raza negra y que su morfología era idéntica a la del pelo de O.J. Simpson. También se aportaron los análisis de los restos biológicos encontrados en ambos cadáveres y demostraron que había gotas de sangre de Ronald Goldman sobre la espalda de Nicole y también de esta en las heridas de Ronald, por lo que la interpretación lógica era que se utilizó una única arma que llevó la sangre de los fallecidos a ambos cuerpos. Sobre la camisa de Ronald Goldman se encontraron cabellos que pertenecían a una persona de raza negra, y sobre los guantes se hallaron partículas de cabello compatibles con los de O.J. Simpson. También una grabación realizada en el teléfono de emergencias de la policía de Los Ángeles un año antes, en la que se podía escuchar a Nicole Brown pidiendo auxilio porque O.J. Simpson la estaba acosando en su vivienda. A esto se unió un resumen de las 8 denuncias presentadas por Nicole contra Simpson por violencia de género, así como las imágenes tomadas por la policía a raíz de una de estas denuncias, donde se apreciaba el rostro de Nicole Brown con claras muestras de haber sido golpeada. Y así, hasta 488 evidencias que apuntaban a la culpabilidad de O.J. Simpson en el doble asesinato de Nicole Brown y Ronald Goldman. El sistema perdió credibilidad el 3 de marzo de 1991, es decir, 3 años antes del juicio a O.J. Simpson. Un taxista de color que circulaba en su vehículo acompañado por 2 amigos, tras haber estado bebiendo cerveza y viendo un partido de baloncesto, no obedeció a las señales de alto efectuadas por una patrulla policial, por lo que fue perseguido durante varios minutos por la autopista, llegando a saltarse varios semáforos y señales de stop. Al final, se le interceptó en el distrito de Lakeview Terrace, en Los Ángeles, y tras ser esposado, fue apaleado y pateado salvajemente por 4 agentes de policía. Los agentes afirmaron que el detenido, Rodney King, un afroamericano de 26 años con antecedentes por robo, había intentado quitarle a uno de ellos su arma reglamentaria. Pero resultó que todo el suceso, salvo esos primeros minutos de resistencia, si es que existieron, fue grabado por George Holiday, un videoaficionado que filmó una película de 81 segundos de duración en los que se pueden contabilizar 56 golpes asestados por los agentes. El escándalo fue mayúsculo y las manifestaciones de repulsa y protesta no se hicieron esperar. La presión popular obligó a la Fiscalía de Los Ángeles a acusar a los oficiales Theodore Briseno y Lawrence Powell, al sargento Stacy Kuhn y al exoficial Timothy Wynn de asalto con arma mortal y uso excesivo de la fuerza. Powell y Kuhn también se enfrentaban a varias acusaciones de falsificación de informes policiales. Los cargos conllevaban penas de un máximo de 7 años y 8 meses de prisión para Kuhn y Powell,
Wynne se enfrentaba a 7 años de cárcel y Briceño a 4. En las sesiones preliminares, la defensa, especialmente la de Powell, a quien en el vídeo se le veía propinar la mayor parte de los golpes, consiguió trasladar el juicio a Simi Valley, alegando que la publicidad previa al proceso había creado una atmósfera de linchamiento en la ciudad, lo que llevaría a su indefensión si el jurado se elegía en el centro. De modo que, para elegir a los miembros del tribunal, se utilizó el censo del Valle de San Fernando, con lo que el jurado estaba compuesto por 10 blancos, un estadounidense de origen asiático y un hispano. No había ningún afroamericano. Tras el juicio, celebrado el 29 de abril de 1992, la deliberación se alargó 7 días y el veredicto fue de no culpabilidad en todos los cargos excepto uno: uso abusivo de la fuerza por parte del agente Powell. Respecto de esta acusación, el tribunal no fue capaz de alcanzar un número suficiente de votos ni para condenar ni para absolver, por lo que también se declaró no culpable. Ese mismo día por la noche comenzaron las protestas contra el indignante veredicto. En los 2 días siguientes se produjeron los incidentes más graves y todas las televisiones del mundo mostraron cómo la violencia campaba a sus anchas en Los Ángeles y cómo la policía era incapaz de controlar a la población. A este conflicto racial se le unió otro, pues la mayoría de las licorerías y tiendas pequeñas de alimentación habían pasado a manos de la población coreana, con lo que los miembros de la comunidad afroamericana se sentían desplazados. Aprovechando los disturbios, miles de pequeños establecimientos fueron saqueados. Tampoco se libraron las grandes superficies, que se vieron obligadas a cerrar y a contratar seguridad armada. Ante lo incontrolable de la situación, el gobierno de Estados Unidos recurrió al ejército, que se desplegó para apaciguar la zona, aunque las cifras varían. Las fuentes oficiales señalan que hubo 58 muertos, 2.000 heridos, en torno a 7.000 incendios intencionados y más de 1.000 edificios destruidos. Si los daños personales fueron más propios de un conflicto armado que de una revuelta, los materiales superaron los $1.000 millones. Apenas 15 días después, un magistrado del Tribunal Superior de California ordenó repetir el juicio a Powell. A esto se añadió la declaración del presidente George Bush, que prometió a la población que se estudiaría la posibilidad de celebrar un juicio federal por violación de los derechos civiles. La Constitución estadounidense, en su artículo 7, prohíbe la repetición de un juicio por un mismo delito, por lo que no era posible que se volviera a acusar a los agentes por los cargos de los que habían resultado absueltos. El 4 de agosto de 1993, Stacey Koon estaba al frente del grupo de agentes que había propinado la paliza a Rodney King, y Loren Powell, que asestó la mayor parte de los golpes, fueron condenados por un tribunal federal a 30 meses de prisión por violación de los derechos civiles. El 19 de abril de 1994 se dictó la sentencia civil que condenó al Ayuntamiento de Los Ángeles a indemnizar por daños a Rodney King con $3,8 millones. El 17 de junio de 2012, King, que entonces tenía 47 años, apareció ahogado en su piscina. No había síntomas de violencia, pero sí se encontraron restos de alcohol y drogas en sangre cuando se realizó la autopsia. Los disturbios y las revueltas fueron el resultado de la presión racial que se venía acumulando durante décadas en Estados Unidos. Los continuos incidentes de abusos policiales, asesinatos incluidos, no castigados, junto a las desigualdades económicas y de oportunidades, revelaban un claro racismo hacia la minoría afroamericana. Los desórdenes fueron la eclosión de una situación de violencia en estado latente, pero a la vez provocaron la aparición de nuevas grietas en la convivencia norteamericana. A la desconfianza en la policía se añadió la pérdida de credibilidad en la justicia. Y cuando la justicia no sabe conservar su imparcialidad y su dignidad como institución, se convierte en burocracia. La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos dispone lo siguiente: en toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley, así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación, que se le caree con los testigos en su contra, que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de asesoría legal para su defensa. Entre el 70 y 80% de la población estadounidense considera que su sistema judicial es el más seguro del mundo, y 2/3 partes afirman que dicha fiabilidad está determinada por la independencia de la institución del jurado. Los delitos castigados con más de 6 meses de prisión, salvo que el acusado renuncie a ese derecho, y en todo caso siempre que se trate de una ilegalidad relevante, se dilucidan ante un tribunal constituido por 12 ciudadanos elegidos por sorteo entre el censo electoral.
frente al jurado griego que enjuició a Sócrates, numerosísimo en su composición, pero muy elitista en su selección, el norteamericano está compuesto solo por 12 miembros, lo que facilita los debates y que todos los sectores de la sociedad se vean implicados. Esta heterogeneidad es una de las razones por las que el jurado goza de gran aceptación entre el pueblo estadounidense. El tribunal se completa por el magistrado presidente, juez de carrera que modera el debate, mantiene el orden, decide qué pruebas se admiten y cuáles no, qué preguntas son pertinentes y cuáles no, e informa al jurado sobre cualquier duda que pudiera surgir. Los defensores de la institución afirman que la labor de la Fiscalía y las defensas es conseguir la claridad expositiva suficiente como para convencer a ciudadanos comunes de los hechos que se juzgan. También sostienen que ese sistema es el único que garantiza la igualdad de fuerzas de las partes y la neutralidad del debate, siempre bajo la dirección del juez profesional. Tras una celebración del juicio, los jurados deben emitir un veredicto sobre los hechos sometidos a su consideración de acuerdo a las normas de la sana crítica y de la experiencia. La participación de la ciudadanía en la aplicación de la ley o en la administración de justicia se ha considerado desde siempre un derecho fundamental, expresión de que el poder radica y emana del pueblo, y es mediante los jurados como el pueblo ejerce dicha potestad. Sin embargo, existen algunos aspectos de la institución difíciles de amoldar a los tiempos actuales. Para empezar, la contaminación. Los medios de comunicación ofrecen información sobre cualquier hecho violento desde el mismo momento en que éste se produce. Lo importante es la primicia, no la veracidad. Por eso muchos de los datos que se vierten no guardan relación alguna con lo que ha sucedido en realidad, aunque eso sí, condicionan a la ciudadanía y crean un estado de opinión sin ofrecer datos que permitan que cada cual piense libremente. Por eso, en cualquier caso notorio, es imposible encontrar un jurado que no tenga una opinión formada a priori. Y todos sabemos que cuando se cree algo, se suele ser reticente a escuchar argumentaciones contrarias. Como se suele decir, la primera impresión es la que cuenta. En nuestro ordenamiento, es causa de recusación del jurado el hecho de que haya tenido conocimiento previo de los hechos. En Estados Unidos, por el contrario, esta es solo una circunstancia a valorar por las partes. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta la falta de preparación y de experiencia. Tradicionalmente los delitos se resolvían de acuerdo a pruebas materiales que todo el mundo comprendía, informes forenses de las heridas, testigos que habían visto u oído algo relacionado con el delito, huellas dactilares en la escena del crimen. Sin embargo, hoy en día las disciplinas forenses, las de verdad, no las de la tele, han avanzado enormemente. El estado de la ciencia nos permite identificar un resto biológico, aunque sea minúsculo, con una fiabilidad para el juzgador muy superior a la de cualquier prueba subjetiva. Pero para comprender esta información ha de disponerse de ciertos conocimientos y estar familiarizado con el lenguaje propio de la ciencia de que se trate. Cualquier técnico puede engañar a un profano y aparecer al mismo tiempo como defensor de la verdad y de la justicia. Y a esto se añade el hecho de que la persona que acude a juicio por primera vez desconoce totalmente cómo es el comportamiento de algunos participantes, peritos, agentes, fiscales y abogados, por lo que juzga a todos por igual o por prejuicios, ignorando determinados recursos legales, ¿no? Que el juzgador profesional además sí conoce. Por poner un ejemplo, aunque lo explicaré un poco más adelante, ¿no? Un perito oficial será muy cuidadoso en sus opiniones. El de parte va a ser vehemente y exagerado, ¿no? Si este aspecto no se tiene en cuenta, parecerá que el primero duda y que el segundo defiende la verdad. Toda esta introducción resulta necesaria, en el caso que nos ocupa, pues fue en la selección del jurado donde el juicio de O.J. Simpson perdió toda su imparcialidad, si es que alguna vez existió la posibilidad de que la tuviese. A la Fiscalía de Los Ángeles se le ofreció la posibilidad de contar con el asesoramiento de Donald Vinson, presidente de la organización Decision Quest, especialista en selección de jurados. Después de entrevistar a más de 300 candidatos, se elaboró un informe cuyo contenido era demoledor. La población de color, incluidas las mujeres, creían ciegamente en la inocencia de O.J. Simpson. Tanto blancos como negros veían al exfutbolista como un ídolo de masas, mientras a Nicole la consideraban poco menos que una aprovechada que únicamente había buscado el dinero de la estrella del deporte. Y sobre el desgraciado Ronald Goldman, las opiniones que se vertieron sobre él no fueron mucho mejores. Pero es que además, incluso la población blanca veía a la fiscal del proceso, Marcia Clark, como una perra rabiosa o un animal devorador. Es decir, no despertaba la menor simpatía. Todo lo contrario que los abogados de la defensa, quienes se definía como inteligentes, sinceros y defensores de la verdad. Vale. Para todos aquellos que creían en la venda de la justicia o que seguían defendiendo la imparcialidad del jurado,
Baste decir que, pese a que Marcia Clark apenas valoró los informes de Donald Vinson, ella misma sufrió un proceso de metamorfosis. Primero cambió de peinado por otro así más femenino. Luego sustituyó sus trajes austeros, negros o azul marino por otros más estilizados de color pastel y los complementos pues con delicadas joyas. Incluso su forma de hablar y de comportarse fue mutando para que en su cara apareciesen sonrisas más naturales. Por desgracia, aspectos ajenos a cualquier concepto jurídico son determinantes de la culpabilidad o inocencia en un proceso conjurado. O.J. Simpson no se quedó atrás a la hora de elegir a sus asesores. Si la Fiscalía, de forma casi altruista, dispuso de un colaborador de renombre, el exdeportista, mediante remuneraciones astronómicas, contó en su equipo de defensa con la participación de Joe Elian Dimitrius, de Trial Logistics, una de las asesorías jurídicas más reconocidas del país. $50.000 solo para ilustrar sobre cómo seleccionar al jurado. Y Richard Gabriel, del que se desconocen sus tarifas. Ambos permitieron que el numeroso grupo de abogados de la defensa manejase información similar a la de la Fiscalía. Además, los asesores intentaron eliminar del tribunal a personas con fuerte carácter, difíciles de manejar o de manipular, que pudieran influir sobre sus compañeros. Se buscaban personas influenciables y se encontraron. Y otro palo se insertó en las ruedas de la acusación. La Corte Superior de Los Ángeles decidió trasladar el juicio desde Santa Mónica, donde se habían cometido los crímenes, al centro de Los Ángeles. Se argumentaron razones de seguridad, pues el Tribunal de Santa Mónica disponía tan solo de un edificio viejo y no lo bastante acondicionado como para celebrar el que se denominó Juicio del Siglo. El cambio supuso un mayor número de jurados negros e hispanos que el que habría habido si el proceso se hubiese celebrado en la población en la que se produjeron los hechos, donde la mayoría de la población era blanca y de estatus económico más elevado. Conocidos los datos, resulta todavía más difícil de comprender que de un porcentaje de aspirantes a jurados compuesto por un 40% de blancos, el 28% de negros, un 17% de hispanos y un 15% de asiáticos, el resultado final fuese de 10 mujeres y 2 hombres, entre los cuales había 9 negros, 2 blancos y un hispano. 8 de los miembros de color eran mujeres. Dicho de otro modo, la defensa trató de eliminar a los miembros de raza blanca y la Fiscalía pues lo consintió. Ellos sabrán por qué. Cada una de las partes podía descartar a 20 aspirantes sin alegar causa alguna. El resto de candidatos que deseasen eliminar de la selección debía justificarse. La fiscal creyó que las mujeres de color se identificarían con la víctima, que presuntamente había sufrido malos tratos antes del asesinato, y que verían a Simpson como un hombre violento. Vinson le había informado de que estaba equivocada, pero ella ignoró sus consejos. Lo sorprendente fue que de los 12 miembros del jurado, 5 afirmaron que antes de su selección habían tenido incidentes desagradables con la policía. Esto, claramente les haría desconfiar de las pruebas de la acusación. Y otros 5 declararon no ver delito en el empleo de la fuerza en las discusiones de pareja. Dicho de otro modo, ofrecieron motivos para ser rechazados por la acusación y, sin embargo, no lo fueron. Su comportamiento durante el proceso también fue diferente de lo habitual. Si en un primer momento casi todos los elegidos en el sorteo se presentaron para ser seleccionados, mostrando además una disposición inaudita y un interés poco usual en realizar un trabajo que por lo general no suele gustar, con el tiempo su actitud fue cambiando. Debido a lo prolongado del juicio, permanecieron 8 meses aislados en un hotel, 134 jornadas de trabajo y el resto de descanso, y el jurado comenzó a mostrar enojo con la lentitud de los debates. Y no dudaron en hacer público su malestar realizando el primer plante que se conoce en la institución del jurado en Estados Unidos. Después de no acudir y paralizar una sesión, su modo de seguir haciendo notorio su descontento fue vestir del mismo color cada día. Algunos miembros fueron despedidos, pues se descubrió que habían mentido sobre sus antecedentes o su pasado. Pero por suerte, los suplentes fueron suficientes y no fue necesario repetir todo el juicio. Precisamente, algunos de los analistas del caso afirman que el resultado fue debido al cansancio de los jurados, puesto que después de 8 meses de sesiones, casi 500 evidencias y más de 150 testigos, harían falta varios días para alcanzar un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, le declararon inocente en tan solo 3 horas, tiempo, del todo insuficiente para repasar siquiera las 8 pruebas básicas. No analizaron los hechos y no estudiaron las evidencias presentadas, sino que se limitaron a inclinarse por un bando. Dicho de otro modo, los jurados dieron carpetazo al asunto de la forma más fácil para poder irse a casa. Después de todo, antes del juicio ya habían dado muestras de que sentían una gran admiración por O.J. Simpson y de que no albergaban ninguna simpatía por Nicole Brown y Ronald Goldman.
¿Por qué habrían de esforzarse en hacer justicia con personas que no les importaban? El 24 de enero de 1995, después de innumerables sesiones dedicadas a debatir las más absurdas mociones preliminares planteadas por la defensa, comenzó por fin el juicio con los discursos de apertura. La fiscalía expuso su posición. O.J. Simpson era una persona violenta que durante su matrimonio maltrató a Nicole Brown y con posterioridad la acosó hasta terminar asesinándola. Ronald Goldman, por su parte, fue una víctima inocente que se encontraba casualmente en el lugar y que trató de defender a Nicole, perdiendo la vida en el intento de salvar a otra. La defensa empleó la teoría conspirativa. Desde los preliminares del proceso se sirvió de la prensa para reavivar los antiguos rencores arraigados desde siempre en la comunidad afroamericana y reavivados con fuerza durante el juicio a los agentes que apalearon a Rodney King. Presentó el caso como un montaje policial dirigido a condenar a un hombre negro, colocando pruebas falsas en los diferentes escenarios del crimen y obviando las líneas de investigación que pudiesen apuntar a otros sospechosos. Las pruebas eran contundentes, firmes, claras y objetivas, así que si querían un veredicto de no culpabilidad, la defensa debía evitar que la fiscalía las utilizase. Por eso su estrategia fue interrumpir constantemente a la acusación cuando ésta exponía sus evidencias y presentar peritos que con medias verdades trataron de sembrar dudas en el jurado respecto de la validez de las pruebas. Desde luego, muchos de los trucos empleados, meramente teatrales, ajenos por completo a las normas procesales o al sentido del derecho, no habrían sido consentidas ante un tribunal profesional. Pero el juicio se desarrolló ante personas que por primera vez comparecían en un juicio, que no tenían la más mínima noción de las reglas, procedimientos y mucho menos de las leyes relativas a la legalidad o pertinencia de las pruebas y por supuesto que carecían de experiencia en discursos legales. El término común es alegatos forenses o en el modo en que se comportan los profesionales en la sala. Afirmar, por ejemplo, ante un magistrado profesional que una prueba es nula cuando es incierto, pues hombre, únicamente deja al descubierto la ignorancia del informante, ¿no? Pero ante un jurado que no va a advertir la artería, esta afirmación puede sembrar dudas respecto de la honorabilidad de la acusación. El magistrado que presidía la sala tenía, entre otras, la función de evitar la contaminación de los jurados, en uno o en otro sentido, labor que en gran medida no se realizó. Muchas de las protestas de la fiscalía pues cayeron en saco roto y, por el contrario, algunas pretensiones inauditas de la defensa sí fueron escuchadas. Y desde luego, su asesoramiento en materias técnicas como el ADN fue inexistente. El juez Lance Ito se enamoró de las cámaras y le preocupaban más las críticas del presentador de televisión Larry King que dirigir el proceso de forma ecuánime. Aunque en general trató de ser justo y legalista, terminó concediendo todas las peticiones de la defensa, pues era consciente de que ésta contaba con la simpatía de la opinión pública. Lo importante para él era no recibir críticas de los medios. Y cuando se dirige un proceso tan controvertido, con unas defensas tan manipuladoras, siempre además en el límite de la ley, pues es imposible no imponer decisiones que puedan parecer duras o discutibles para un profano. Cuando el juicio comenzó, el 50% de la población de Los Ángeles consideraba a O.J. Simpson no culpable y la otra mitad responsable de los asesinatos. Entre los ciudadanos blancos, el 70% lo consideraba autor de los hechos y entre las minorías, casi el 80% lo creía inocente. Después de la intensísima campaña mediática desplegada por la defensa, el índice de afroamericanos que creían en la inocencia de Simpson había aumentado. No habían escuchado ninguno de los argumentos de la acusación y los medios tampoco intentaron exponer. En este punto, la terminología es muy importante. En Estados Unidos, para dictar una sentencia condenatoria, es necesario que el tribunal, por la mayoría establecida en cada estado, considere al acusado culpable. Pero para absolverlo, no se le declara inocente, sino no culpable. Y esto te puede parecer banal, ¿no? Pero tiene su relevancia, ya que para evitar la pena es suficiente demostrar que no se han realizado los actos concretos de los que se le acusa, aun cuando no sea totalmente inocente, es decir, aunque pueda haber quedado probada alguna conexión con el delito enjuiciado, distinta, por supuesto, a la contenida en la acusación de la Fiscalía. Analicemos ahora los aspectos más relevantes del plenario. 1. El horario de los hechos. Dado que O.J. Simpson había sido visto en Rockingham a las 21:36 horas y había sido recogido por Alan Park en su limusina a las 22:50, se podía establecer con precisión la hora del asesinato entre las 10 y 10:30 de la noche. Pues el acusado tuvo tiempo suficiente para ir desde su mansión hasta el adosado de Nicole, que, como ya dijimos, estaba también en Brentwood, a 5 minutos en coche. 3 indicios fijaban las muertes en esa hora. Ronald Goldman salió del Mezzaluna
sobre las 21:50 horas y se dirigió a Bounty Drive con las gafas de la madre de Nicole. Tardó unos 15 minutos como máximo en llegar. Y puesto que las gafas estaban tiradas en la entrada, estaba claro que acababa de llegar cuando ocurrieron los hechos. Por otro lado, los vecinos del barrio de Brentwood comenzaron a escuchar los ladridos del perro de Nicole sobre las 22:10 o 22:15 horas. Y por último, la autopsia fijaba esa franja horaria como el arco temporal en la que se habían producido los asesinatos. O.J. Simpson manifestó a Lang Park, el chofer de la limusina, que lo recogió, que había estado durmiendo y que por eso no había escuchado las llamadas. En el juicio, los abogados, Simpson no declaró, manifestaron al jurado que el acusado había estado jugando al golf y que 3 pelotas se le habían escapado y habían golpeado la parte trasera de la vivienda de invitados ocupada por Brian Kelly, y que esos 3 fuertes golpes fueron los que éste escuchó. Resulta curioso que ni siquiera se esforzaron por mantener una misma versión. En cuanto a las pruebas de la fiscalía, los abogados defensores alegaron de forma burlona que un perro no debería ser considerado un testigo fiable y sembraron dudas sobre una posible relación entre Nicole y Ronald, haciendo creer que el último podía haber estado allí desde hacía varias horas. Nadie pudo ofrecer una prueba clara de que entre Nicole y Ronald hubiese algo más que el simple conocimiento de camarero y cliente de un restaurante, pero Johnny Cochran, por su parte, presentó como prueba una testigo que afirmaba haber visto el Ford Bronco aparcado delante de la vivienda a la hora del crimen. Sin embargo, el interrogatorio de la misma dejó claro que faltaba la verdad. 2. Los guantes encontrados en la escena del crimen y en la mansión de Rocking. La acusación presentó como prueba 2 guantes. Uno de la mano izquierda se halló en la escena del crimen y otro de la mano derecha en el sendero situado en la parte trasera de la vivienda de invitados de la mansión de O.J. Simpson. Las pruebas eran de la marca Irish Light, talla XL, una marca muy exclusiva que solamente se vendía en Nueva York. La fiscalía pudo acreditar que Nicole Brown había comprado 2 pares de guantes de esa marca talla XL en 1990 en la tienda Bloomingdale's, pues se encontraron los recibos de pago. Asimismo, se pudo demostrar mediante varias fotografías que Simpson había usado esos guantes desde 1990 hasta junio de 1994. La defensa negó que dichos complementos fuesen del exfutbolista y que él usase esa marca de guantes. Lo sorprendente es que algo tan objetivamente acreditado, marca, talla, factura de compra, porcentaje de posibilidades, fotografías, se convirtiera precisamente en el eslogan de la defensa. El fiscal adjunto al caso, Chris Darden, supuestamente empujado por las provocaciones de los abogados de la defensa que pusieron en duda su valentía, decidió solicitar al tribunal que el acusado se pusiese los guantes. El juez accedió y se procedió a la prueba delante de los jurados. Durante más de un minuto, O.J. Simpson, haciendo gala de unas dotes dramáticas deplorables, fingió que los guantes no eran de su talla. Varias veces alzó la vista para afirmar que no le servían. Al final se los puso, pero realmente parecía que le quedaban pequeños. En los juicios por jurado, las pruebas visuales suelen tener más efecto que las objetivas. O dicho de otra manera, los ciudadanos creen más lo que les entra por los ojos que los razonamientos lógicos. La defensa, especialmente el abogado Johnny Cochran, utilizó este incidente como un argumento de inocencia, acuñando una frase fácil de memorizar por el juzgado. If it doesn't fit, you must acquit. Si no encaja, ustedes deben absolver. De hecho, Cochran repitió la expresión hasta la saciedad. La fiscalía contraargumentó alegando, uno, que los guantes se habían mojado en sangre y que podían haber encogido. Y además, algunos periodistas, pasado cierto tiempo, afirmaron que O.J. Simpson no había tomado su medicación para la artrosis y que, por tanto, sus articulaciones estaban hinchadas. Además, el cuero de los guantes se había degradado mientras estuvieron congelados para su conservación, pero ya nada pudo arreglarse. No importaba que fueran de la talla de O.J. Simpson, ni que se acreditase que se los hubiese comprado Nicole, ni por la exclusividad era casi imposible que pudiesen ser de otra persona. El jurado tenía las imágenes de Simpson gesticulando con exageración mientras intentaba ponérselos y resonaba en su cabeza el infantil pareado de Johnny Cochran, ¿no? If it doesn't fit, you must quit. De modo que los guantes, con la sangre de las víctimas y del acusado, no incriminaron a O.J. Simpson. Luego, tercera, las pruebas de maltrato a Nicole. Marcia Clark centró el caso en el carácter violento de O.J. Simpson. Se trataba de demostrar que el exdeportista era un individuo agresivo que había maltratado con frecuencia a su esposa y que el asesinato de Nicole y de Ronald estuvo motivado por los celos. Se aportaron al juicio las actas de 8 denuncias que Nicole había presentado en la policía
en los años anteriores unas imágenes tomadas por los agentes que la asistieron, en una de ellas en las que, como ya dijimos, se apreciaba claramente las marcas de hematomas y rasguños, y unas grabaciones del teléfono de emergencias en las que se escuchaba la voz angustiada de Nicole pidiendo socorro porque O.J. Simpson se encontraba en las inmediaciones de su vivienda y temía que la matara. Lamentablemente, la mayor parte de ese material era de sobra conocido por los miembros del jurado y no surtió el efecto esperado. Desde mucho antes del inicio del juicio, la propia Fiscalía, contra la voluntad de Marcia Clark, filtró las grabaciones a la prensa y durante semanas todo el mundo las escuchó, las comentó y las cuestionó, por lo que, cuando se mostraron ante los jurados, no provocaron sentimiento alguno de repulsa hacia O.J. Simpson. Por el contrario, sí surtieron efecto los testimonios de algunas personas, supuestamente cercanas a Nicole, que la describieron como una mujer adicta a la cocaína y al sexo. Esas declaraciones se difundieron primero en los medios y luego se expusieron en el juicio. A partir de ese irrespetuoso descrédito de la víctima, los letrados de la defensa plantearon la absurda teoría de que los asesinatos, al hallarse los dos cuerpos un corte profundo en el cuello, se realizaron siguiendo el método de la llamada corbata colombiana, ¿no? En fin, delirante, por lo que bien pudieron ser el resultado de un ajuste de cuenta. Este método consiste en cortar el cuello de una persona con cuidado de no afectar ningún órgano vital y sacar la lengua por el hueco practicado, ¿no? El martirizado de ese modo morirá ahogándose lentamente al ser incapaz de evitar que su propia lengua tape la tráquea. Desde luego, el método no coincidía en absoluto con el asesinato de Nicole y Ronald, pero los jurados difícilmente podían estar familiarizados con ese tipo de crímenes. La defensa aportó el testimonio de varias personas que describieron a Simpson como un marido modélico. Incluso se alteró la decoración de la mansión de Rockingham para que pareciese el hogar ideal de una familia afroamericana. Hecho este que el juez consintió, sin advertir al jurado que el propósito de ese acto era encubrir el verdadero carácter de Simpson. Luego, las huellas del asesino. Debido a la ingente cantidad de sangre que se vertió en el estrecho espacio donde se produjeron los asesinatos, el autor del doble crimen dejó un rastro de pisadas perfectamente perfiladas en rojo. El especialista policial consiguió identificar la huella y la marca del calzado. Como ya te decía antes, se trataba de un par de zapatos de la marca Bruno Magli, talla 12, una marca de calzado muy exclusiva y costosa. La Fiscalía presentó unas fotos tomadas en un acto público en 1993 en las que se veía al acusado con unos zapatos de esa marca. La defensa afirmó que la instantánea estaba retocada en la Photoshop y negó que O.J. Simpson tuviese unos zapatos como esos, a los que calificó de horteras y vulgares. Teniendo en cuenta que la población masculina en Estados Unidos era de 129.183.889 personas, las posibilidades de que una persona tuviese unos guantes Iris y unos zapatos Bruno Magli eran prácticamente remotas. Y sin embargo, a la defensa le bastó con negar las afirmaciones de la acusación. Cuando la Fiscalía finalizó sus alegatos sobre las huellas, el National Enquirer publicó más fotos de O.J. Simpson luciendo unos zapatos Bruno Magli, pero el jurado no tuvo acceso a ese informe. Luego, las pruebas de ADN. Lo que debería haber sido una verdad objetiva que situaba a O.J. Simpson en el lugar del crimen cuando este se cometió, se convirtió en una hipótesis de difícil o nula comprensión para el jurado. Las numerosas series que se han puesto de moda sobre investigación de crímenes han permitido ahora que el gran público se familiarice con los análisis de ADN y su significado, aunque en ocasiones los guionistas incurren en errores palmarios. Pero bueno, lo cierto es que el ciudadano en medio comprende perfectamente que el estudio de los restos biológicos permite identificar con una fiabilidad casi absoluta a la persona a la que pertenecen, sean saliva, semen o cualquier otro tipo de tejido. Sin embargo, en el 1994, esta rama de la medicina todavía estaba en una fase embrionaria de desarrollo, ¿no? Además, los resultados se exponían en porcentajes estadísticos, por lo que no eran fáciles de comprender y carecían de la credibilidad de la que gozan hoy en día. El criminalista de la policía de Los Ángeles, Dennis Fung, recogió durante horas y bajo la atenta mirada de cientos de objetivos muestras de las manchas de sangre que había sobre los cuerpos de los fallecidos y en el Fort Bronco. Los análisis en el laboratorio fueron contundentes. El guante de la mano derecha, hallado en la escena del crimen, estaba empapado en lo que resultó ser una mezcla de sangre de Nicole, Ronald y O.J. Simpson. El guante de la mano izquierda fue encontrado detrás de la vivienda de invitados de la mansión de Rockingham. También presentaba restos sanguíneos de Simpson y de las dos víctimas. Y en el camino que iba desde la parte trasera de la vivienda de invitados
hasta la entrada principal de la mansión, se encontraron gotas aisladas de sangre que resultaron ser de Nicole y Ronald. Y las pequeñas manchas rojas localizadas en el salpicadero y entre los asientos delanteros y en la puerta del Ford Bronco también permitieron identificar ADN de Nicole, Ronald y Simpson. Estas fueron las primeras muestras que el criminalista Funk recogió. Luego se dirigió a la vivienda de la víctima y allí, sobre la espalda de Nicole, había gotas de sangre de Ronald y en varias heridas de ambos cuerpos había ADN del otro fallecido. De esto se dedujo que únicamente se empleó un arma y que el asesino, tras apuñalar a Nicole y dejarla tendida en el suelo boca abajo, apuñaló a Ronald, a quien manchó con la sangre de ella, para después volver con Nicole, cortarle el cuello y dejarle también a ella la sangre de Ronald. En el camino de huida del escenario del crimen, la sangre que se encontró pertenecía a O.J. Simpson y a las víctimas. Estos restos fueron recogidos por Dennis Funk la semana siguiente del crimen y, como ya señalé, pasados unos días en un registro de la vivienda de Simpson. La policía también encontró unos calcetines con 20 manchas de sangre de Nicole Brown. En definitiva, las pruebas científicas no admitían dudas, pero para desvirtuarlas, la defensa empleó dos líneas argumentativas. Primero, la impericia policial y segundo, la confabulación. Las vamos a analizar a continuación. Impericia policial. Bueno, existen dos formas de contradecir un informe científico. Realizar otro análisis que llegue a conclusiones distintas. Esto se suele hacer cuando se está en posesión de la verdad, cuando se tiene razón, o contratar a peritos que critiquen el modo en el que se hizo el estudio que nos es contrario. Este método lo emplean aquellos que saben que el resultado será el mismo aunque se repitan las pruebas, por lo que acuden a la única salida de que disponen, que es destruir el trabajo de otros. La Fiscalía puso a disposición de las defensas las muestras recogidas para que realizasen sus propios análisis de ADN, pero como sabían que los resultados les serían contrarios, utilizaron la vía de poner en duda el trabajo de otros para desprestigiarlo. Los magistrados profesionales ven todos los días, pero no se suelen dejar engañar, ¿no? Pero en los jurados, pues pasa eso. En el equipo de brillantes letrados de la defensa también estaba Barry Scheck y Peter Neufeld, grandes conocedores en materia de ADN. Ambos analizaron minuciosamente cientos de horas de grabación realizadas por la prensa en el momento de la recogida de las muestras y emplearon dichas imágenes para mostrar los errores que se produjeron en su obtención. Sí, uno de los agentes, para evitar que los periodistas tomasen imágenes morbosas de Nicole, entró en la casa, cogió una manta y cubrió su cuerpo. Cierto es que la manta podía haber contaminado el cadáver con ADN de otras personas, pero también lo es que no apareció en el cuerpo sangre de ninguno de sus hijos, que habría sido lo normal si estos se hubiesen cubierto con la manta en algún momento. Además, el ADN no es igual en sangre que en saliva, en semen o en tejidos, y en el cadáver de Nicole se encontró ADN en gotas en la espalda y en las heridas, y dichas gotas no se hallaban ni corridas ni aplastadas como lo habrían estado si se les hubiese puesto una tela encima. Estaba claro que la manta no contaminó el escenario del crimen y el perito lo sabía. Sin embargo, defendió esa tesis con una vehemencia teatral como si de una verdad absoluta se tratase. Por otro lado, el criminalista Dennis Funk no llevaba guantes en algunos momentos de la recogida de muestras. Nuevamente, Barry Scheck utilizó vehementes gestos de indignación ante semejante infracción de los protocolos policiales y volvió a aparecer la idea de la contaminación de las muestras y, por consiguiente, de su invalidez. Barry Scheck sabía que estaba engañando al jurado. El efecto de no utilizar guantes al realizar la recogida de muestras puede suponer su contaminación, pero solo con el ADN del policía. La mezcla de ADN de dos personas no da un tercero, sino da dos ADNs distintos. Por tanto, si no apareció el ADN de Dennis Funk en el laboratorio, es que no hubo contaminación, por lo que cabía concluir que las muestras eran totalmente válidas. Asimismo, el abogado defensor demostró mediante imágenes grabadas que Funk no se había cambiado de guantes después de recoger cada muestra. Ahora bien, las grabaciones también revelaban que los bastoncillos utilizados por el policía para obtener las pruebas eran lo suficientemente largos como para no tener que acercar la mano al algodón que se empapa en el fluido a analizar. Es decir, Funk no se manchó las manos entre recogida y recogida de muestras, por lo que el hecho de cambiar o no de guantes no afectaba a la validez de las pruebas. En cuanto al secado de muestras, sí es importante señalar que la sangre húmeda puede pudrirse, por lo que es necesario secar las prendas que la contengan antes de introducirlas en bolsas o bien utilizar envases de papel o cartón que permitan el secado y eviten la descomposición. Dennis Funk no secó las muestras antes de introducirlas,
en sus respectivos envases de plástico y Barry Scheck no perdió la oportunidad de denunciar su equivocación. Fung no contradijo a Scheck y se limitó a reconocer su fallo. Nuevamente, el letrado de la defensa denunció que tal hecho invalidaba la prueba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la descomposición de la sangre no altera el ADN, sino que lo elimina. Y puesto que en el laboratorio se pudo aislar el ADN de los implicados, eso significaba que no se había producido degeneración alguna. Es decir, el error de Fung no afectó al resultado. Las muestras no se refrigeraron y Dennis Fung las guardó en su vehículo, otro fallo que Barry Scheck insistió en que la gente reconociera, pero no le preguntó por las consecuencias. Estamos ante el mismo supuesto que el secado. La actuación de las bacterias puede hacer que el ADN desaparezca y sin embargo esto no se produjo. Especialmente virulento fue el abogado respecto a los calcetines encontrados en el registro de la vivienda de Simpson. Como dijimos, aparecían 20 manchas de sangre y de diferente intensidad. Muchas de ellas simétricas, como si la sangre hubiera traspasado de un lado a otro del calcetín, lo que llevó a la defensa a afirmar que la sangre había sido colocada por la policía, pues si hubiera habido un pie dentro del calcetín, la sangre no habría podido pasar al otro lado. Pero no se tuvo en cuenta que desde la comisión de los hechos, 10:15 de la noche, hasta que Simpson salió a coger la limusina a las 10:50, era posible que las manchas de sangre humedecidas por el sudor y el calor del pie no se hubieran secado y que por ello, al quedar las dos prendas retorcidas y tiradas en el suelo, la sangre húmeda hubiera podido pasar de un lado a otro. Pero esta explicación, que es tan sencilla, en las grabaciones del juicio se puede observar a Barry Scheck blandiendo una enorme fotografía delante de los jurados mientras grita que la prueba es falsa. A ver, los que contemplamos juicios a menudo, o actuamos en juicios a menudo, sabemos que el agente de tráfico que elabora un atestado por accidente, cuando se le pregunta por la velocidad a la que iba el vehículo implicado, responderá que es muy difícil de determinar y que en su cálculo influyen diferentes factores que no siempre están claros. El perito de la parte contraria afirmará una cifra exacta casi con decimales, ¿no? Con una rotundidad pasmosa y siempre favorable al cliente que le paga. Y la defenderá con una vehemencia extrema, como si su honor estuviese en juego. El biólogo de la policía expondrá los resultados del análisis de ADN de forma casi tímida y sin interpretaciones, ¿no? Por más que se las pidan. Si existen varios factores en juego, los expondrá todos y los explicará. El analista privado utilizará términos científicos, en ocasiones ajenos al debate, y se excederán apreciaciones. No dejará al juzgador que llegue a sus conclusiones, sino que se las expondrá directamente. Y no solo utilizará aquellos datos que sean favorables, y solo utilizará los que le sean favorables a quien le contrató, silenciando todo aquello que le perjudique. Ni una sola de las críticas vertidas por el equipo de la defensa afectaba al resultado de los análisis. Ni hubo contaminación, ya que no apareció ni el ADN de Dennis Fung ni de ningún otro policía, ni hubo degradación, pues se obtuvo el ADN de todas las muestras. Pero el jurado se aferró a las críticas de la defensa, aun cuando fueran una simple pantomima. Y las pruebas científicas dirigidas a demostrar que O.J. Simpson había cometido el crimen, no sirvieron para incriminar. Pero la argumentación estrella de la defensa, reforzada por el golpe de suerte que supuso encontrar un policía racista en el equipo de investigadores, la verdad es que es una situación habitual en la policía de Los Ángeles en 1994, fue la teoría de la conspiración. Mark Fuhrman, uno de los agentes que intervino desde el primer momento y que encontró el guante de la mano derecha de la mansión de Rockingham, tenía un pasado racista sobre el cual había mentido al tribunal. En su primera declaración expuso con detalle cómo se había desarrollado la investigación, pero cuando le preguntaron si tenía ideas racistas o si alguna vez había empleado la palabra negrata, lo negó. Al contrario de lo ocurrido con los zapatos Bruno Magli, aquí los medios sí estuvieron ágiles y le hicieron llegar a la defensa un expediente con unas grabaciones de Fuhrman en las que se le oía pronunciar expresiones racistas. Además, en dichas grabaciones también se hacía referencia a la esposa del juez Lance Ito, subordinada de Fuhrman, lo que, por si fuera poco, incapacitaba al magistrado para llevar el juicio. En cualquier otro caso, ambas circunstancias habrían determinado la nulidad del proceso y, por consiguiente, su repetición. En la mayor parte de los estados de derecho habría ocurrido así, pero en Los Ángeles, en 1994, y al tratarse del juicio a O.J. Simpson, esta posibilidad directamente era inviable. La población llevaba meses participando en un circo mediático que la había dividido en dos, reabriendo viejas heridas y reavivando enfrentamientos raciales entre blancos y negros. Cuanto más se prolongase aquella farsa, más riesgo habría de que la situación desembocase en disturbios violentos. De modo que el juez
optó por escuchar las cintas, pero son las partes en las que Fuhrman empleaba términos discriminatorios hacia los afroamericanos. Así fue como el jurado tuvo la excusa que necesitaba para absolver a Simpson. Según la defensa, Fuhrman había colocado las pruebas incriminatorias contra el exfutbolista en la escena del crimen y en su vivienda. Un aspecto esencial en esta tesis es que la noche del crimen los agentes entraron en la mansión sin autorización judicial, lo que invalidaba todos los hallazgos realizados allí. Sin embargo, sobre este punto hay que hacer algunas matizaciones. Una prueba es nula o válida con independencia de su credibilidad o falta de credibilidad. Las defensas suelen mezclar esos conceptos de forma intencionada para sembrar dudas, especialmente en los jurados. Y en el caso de O.J. Simpson, esta fue una constante. Las causas de nulidad están contempladas en la ley y, por lo general, se limitan a las pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales, por lo que no deben ser tomadas en consideración. En España, entrar en la finca que rodea una vivienda no anula la prueba, pues la inviolabilidad del domicilio es para la casa y para los anexos que tengan conexión interna con ella. Y en Estados Unidos también es así. Sin embargo, los agentes justificaron su entrada en el exterior de la mansión porque dijeron que temían que O.J. Simpson pudiera estar siendo víctima de una agresión, pues su vehículo presentaba manchas de sangre. Y en caso de riesgo vital, la inviolabilidad del domicilio no existe. Pero repito, las pruebas se recogieron en la finca, no en el interior del domicilio, por lo que no podía plantearse la nulidad de las mismas. Las pruebas habían sido admitidas por el juez, pero se produjo el fenómeno que en Estados Unidos se conoce como anulación de jurado. Es decir, los 12 miembros del jurado, aun cuando no tienen potestad para ello, fueron quienes las declararon nulas. Nadie puede negar que en la investigación del caso se cometieron errores, evidentemente, ¿no? Dennis Funk mantuvo demasiado tiempo las muestras en su vehículo antes de llevarlas al laboratorio, pero eso solo significaba que podrían haberse perdido por putrefacción, hecho que, como hemos visto, no se produjo, ¿no? Asimismo, uno de los agentes se llevó las evidencias a su casa y las entregó al día siguiente, lo que la cadena de custodia... Pero tan solo eran unos zapatos de Simpson, no los guantes. En resumen, ninguno de los errores denunciados afectaba a las principales pruebas de la acusación, y pese a ello, el jurado las eliminó al considerar que todo había sido un montaje policial. Además, la teoría conspirativa carecía de lógica. Los asesinatos se produjeron sobre las 22:15, y el primer agente que llegó al lugar vio claramente el guante ensangrentado. Dicho guante, que no tocó la manta y que no fue manipulado en la escena del crimen, tenía sangre de Nicole, tenía sangre de Ronald y de O.J. Simpson. Es imposible que los investigadores hubiesen colocado allí la prenda, pues llegaron al lugar después de la patrulla que pasó por el lugar por casualidad y que vio el guante. Las imágenes utilizadas por la defensa dejaban claro que todas las manchas de sangre analizadas se hallaron en los lugares donde fueron recogidas la misma madrugada del crimen. Y no fue hasta el mediodía cuando la policía recibió la muestra de sangre de O.J. Simpson. Es decir, no tenían sangre del acusado para haber contaminado el escenario. Y dado que el guante de la mano izquierda se encontraba en el lugar del crimen a las 12 de la noche, la teoría conspirativa implica que la policía debería haber tenido en su poder tanto los guantes como los zapatos de Simpson antes de los hechos para preparar su implicación, lo que nos lleva, además, a pensar que los agentes o bien adivinaron que se iba a producir el doble asesinato o bien lo ejecutaron ellos directamente. Y dado que la sangre de Simpson se obtuvo después de la recogida de los indicios, también los laboratorios policiales debieron de participar en la conspiración, pues no pudieron colocarla en las muestras antes de recogerlas, evidentemente. Pero en definitiva, demasiados participantes en esa conspiración. Sin embargo, todas las dudas se disiparon por el comportamiento sospechoso del agente Mark Fuhrman. Tras escuchar las cintas que demostraban el carácter racista del agente, la defensa pidió que volviese a declarar, y en su segunda comparecencia, a todas las preguntas de los letrados de O.J. Simpson relativas a si había colocado o alterado pruebas, el agente se acogió a la quinta enmienda. La quinta enmienda es el derecho a no declarar contra uno mismo y se negó a responder. Este comportamiento, la verdad es que les dio la excusa perfecta al jurado para no analizar las pruebas. Bastaba con indicar que éstas se habían manipulado para eliminarlas, como si Mark Fuhrman hubiese realizado la investigación, el hallazgo de evidencias y los análisis en el laboratorio. A ver, un magistrado profesional tiene la obligación de estudiar por separado todos y cada uno de los indicios que se le presentan. Si los declara nulos, deberá justificar por qué lo hace, de acuerdo siempre a violaciones de los derechos fundamentales y no a simples descalificaciones de parte.
Las críticas a la metodología de una prueba afectan a su credibilidad o a su efectividad, no a su admisión en juicio. Si la prueba se ha introducido correctamente en el debate, debe estudiarse y valorarse. Y en el caso de Simpson había indicios que por sí mismos eran suficientes para condenar. Por ejemplo, el guante encontrado en la escena del crimen con sangre de las dos víctimas y del acusado, que estaba ya a las 12 de la noche y que por tanto no fue encontrado por Fuhrman. Simpson tenía un corte longitudinal en el dedo anular de la mano izquierda, que no lo supo explicar y que habría podido justificar la presencia de su sangre en la escena del crimen. Aunque el jurado desechase todas las demás pruebas, esta sola habría servido para condenarle. En nuestro país, dejar sin analizar una prueba tan básica podría suponer la nulidad de la sentencia por omisión, pero la teoría conspirativa funcionó perfectamente en el juicio a O.J. Simpson. La fractura social entre blancos y negros estaba tan sumamente arraigada que cualquier jurado de color estaba dispuesto a creer que la policía había colocado las evidencias contra el sospechoso, aunque en la práctica fuese imposible. El terreno estaba abonado para que la campaña en los medios surtiese efecto, ¿no? Tanto antes como durante el proceso, los indicios de la Fiscalía fueron analizados de manera tendenciosa para crear un determinado estado de opinión. El juicio paralelo, dirigido magistralmente por el equipo de abogados, escogidos por su carácter mediático, no jurídico, funcionó a la perfección y todos los ciudadanos medios de color defendieron la inocencia de Simpson como si se tratara de una verdad absoluta. Los medios pusieron la lupa en cualquier escándalo que les vendiese aquel famoso Dream Team de letrados y se hicieron eco de todas sus teorías sin analizar su validez. Los más media ni aportan cultura ni defienden la justicia. Los más media venden espectáculo y la defensa de O.J. Simpson les ofrecía diariamente y en cantidades suficientes como para llenar la parrilla televisiva. Nadie pensaba en Nicole Brown ni en Ronald Goldman, acuchillados y degollados, y nadie quería saber qué había ocurrido de verdad. Todo el mundo se sentaba delante del televisor a contemplar una serie, daba igual que fuera real o de ficción, y era una serie en la que un hombre de color se enfrentaba al sistema para invertir el juicio de Rodney. Desde que el abogado Robert Shapiro vendió a un periodista la tesis de que había sospechas de que la policía podía haber tratado de incriminar a O.J. Simpson, y desde el momento en que ese periodista la publicó sin hacer la menor comprobación, pues todos los medios se volcaron en la teoría de la conspiración, convirtiéndola en realidad. La hipótesis se convirtió en certeza porque todos los medios se hicieron eco de ella. La premisa se convirtió en conclusión por el simple hecho de repetirla como un mantra. Y el público la creyó porque nunca se duda de lo que dicen en las notas. Es cierto que el sistema tampoco ayudó a buscar la verdad, que algo tan espectacular y llamativo como que O.J. Simpson intentase colocarse los guantes con dificultad, aunque fuese fingida, o que uno de los agentes tuviera ideas racistas, influyó mucho más en los 12 ciudadanos encargados de juzgar los hechos que las pruebas científicas, los datos comprobados o las evidencias objetivas. Al comienzo del proceso, la Fiscalía de Los Ángeles estaba tan segura de tener el caso ganado que desecharon pruebas y actitudes sin advertir lo que se les venía encima. Subestimaron el poder de los medios a los que las defensas utilizaron con habilidad desde el momento de la detención hasta que el juicio comenzó. Se esforzaron en neutralizar la imagen de O.J. Simpson como maltratador, sembrando dudas sobre la honorabilidad de Nicole Brown y justificando de ese modo los problemas de la pareja. Una vez iniciado el juicio y pese a que los jurados estaban aislados, se multiplicaron las campañas de prensa a favor del acusado, pues todos sabían que los fines de semana los miembros del tribunal recibían la visita de sus familiares y que, por tanto, sus tesis les llegarían a través de ellos, a través de los familiares. Subestimaron la fractura social que existía en Los Ángeles, donde la mitad de la población creía que la policía torturaba y asesinaba a miembros de la comunidad afroamericana o falsificaba pruebas para que siempre fuesen condenados los mismos. Por eso no advirtieron la trampa que suponía un juicio formado por 9 miembros de color, muchos de ellos dispuestos a defender la no culpabilidad de Simpson por muchas pruebas que les mostrasen. Y también subestimaron el poder del teatro, de la comedia fingida y consentida por el magistrado presidente. Para cuando quisieron darse cuenta ya era tarde. La fiscal, acostumbrada a los juicios de rutina en los que su carácter implacable siempre había sido pues un punto a su favor, se encontró con que no le caía bien al gran público. Las cámaras no la querían y no podía competir con un equipo de abogados nacido para los platós y la farándula. Sus argumentaciones jurídicas adormecían a los espectadores que habían acudido a presenciar un espectáculo, no un juicio. No se dio cuenta de que el litigio no se estaba desarrollando para alcanzar un veredicto, sino para ganarse el aplauso de las masas.
Y cuando fue consciente de que la mímica, la empatía y el aspecto externo eran más importantes que sus conocimientos de derecho y que la contundencia de sus evidencias, el gran público ya se había enamorado de Robert Kardashian, que ni siquiera ejercía la abogacía, aunque fuese licenciado, de Robert Shapiro y de sus constantes ruedas de prensa, de Lee Bailey y sus triquiñuelas, siempre el límite de la ley, de Alan Dershowitz, acostumbrado a los focos y los micrófonos, y de Johnny Cochran y sus discursos en defensa del hermano oprimido por el sistema esclavista. Las pruebas que se aportaron en el juicio eran tan contundentes que decir que faltaban algunas no pasa de ser puramente anecdótico. Estoy seguro que aunque se hubieran encontrado el arma del crimen, hubiera aparecido un testigo presencial, el veredicto habría sido el mismo. Era la audiencia quien juzgaba, no el jurado. Aún así, algunos analistas han criticado que la Fiscalía dejase fuera algunas de las pruebas de las que disponía. Veamos algunas de ellas. Primero, los objetos incautados en el momento de la detención. Cuando la policía registró el Ford Bronco en el que O.J. Simpson había tratado de huir con su ex compañero de equipo, encontraron un bigote y una barba postizos, así como maquillaje para colocárselo, $8.700, un pasaporte y una muda. Esos objetos indicaban evidentemente que Simpson tenía la intención de huir, lo que constituía, pues como mínimo, un claro indicio de culpabilidad, ¿no? Segundo, la testigo que vio a Simpson en Brentwood, Jill Shively, que declaró ante la Fiscalía en la vista preliminar que la noche de los hechos había salido a comprar comida cuando en un cruce un Ford Bronco blanco casi la arrolló. Declaró que el vehículo procedía de Bundy Drive y que al pasar a su lado el conductor le gritó, que también hace falta ser listo, vienes de matar a alguien, intentas llamar la atención para que te recuerden bien. También dijo que le había parecido que era un actor de una película cómica y que después se dio cuenta de que era O.J. Simpson. Pese a todo, Marcia Clark la desechó para el juicio porque, antes de que este comenzase, la testigo vendió su historia a la prensa por $5.000. También muy lista ella. La conversación y la carta de O.J. Simpson. Antes de comenzar su huida, Simpson dejó una carta de despedida en casa de Robert Kardashian. Tanto esta como la conversación que más tarde el agente Tom Lange mantuvo con Simpson mientras viajaba en el Ford Bronco y que fue grabada sonaban a confesión. Sin embargo, Marcia Clark no consideró oportuno aportarlas al jurado. Luego, el diario de Nicole, la exmujer de O.J. Simpson, había escrito un diario en el que se reflejaban muchos de los incidentes de malos tratos que había sufrido a manos de su exmarido. Esta evidencia sí fue presentada por la Fiscalía, pero el juez la rechazó por no estar permitidos como pruebas documentos personales sin la comparecencia de la persona que los escribió. Y hombre, era difícil que compareciera la persona que los escribió cuando estaba muerta. Aquella era una prueba tan clara que para evitar que en el futuro pudiesen producirse casos similares, las leyes fueron reformadas para que los manuscritos personales sí pudiesen presentarse en juicio, sobre todo si la persona había muerto. De todos modos, del mismo modo que Lancito permitió escuchar las cintas de Mark Fuhrman que no tenían relación con el caso, creando así un precedente, también pudo admitir el diario de Nicole. En cualquier caso, me parece muy atrevido afirmar, como hacen muchos libros que han analizado el caso, que la presentación de alguna de estas pruebas podía haber alterado el veredicto. El 2 de octubre de 1995, el jurado se retiró a deliberar y todos los responsables de seguridad, tanto locales como estatales y federales, comenzaron a preparar el dispositivo para evitar disturbios por si el fallo era condenatorio. El propio presidente del gobierno, Bill Clinton, estuvo muy al tanto del caso por el riesgo de revueltas, así como de las medidas de seguridad que se adoptaron para evitarlas. El juicio más largo jamás celebrado en Estados Unidos llegaba a su fin. Se calcula que el erario público se gastó más de $16 millones en este proceso, que mantuvo en vilo a más de 100 millones de personas. La expresión "se paralizó el país" por primera vez respondía a la realidad. Dicen los críticos que la calidad de una obra de arte, sea una novela, una película, se mide por el hecho de que el final esté a la altura del planteamiento. Es decir, se trata de que la emoción no decaiga, ¿no? ¿Alguien puede imaginarse que después de todos esos meses hablando de confabulación policial y manipulación de pruebas, un jurado de color declarase que todo aquello no había sido más que un montaje carente de veracidad? El final no podía defraudar tras una trama tan bien orquestada, ¿no? Y con unos efectos especiales tan costosos. 3 horas después de retirarse a deliberar, el jurado ya había alcanzado un veredicto. Sus ganas de acabar después de aquellos 8 meses de reclusión eran más que visibles. El propio juez debió de ver algo de vergonzoso en el hecho de que un proceso tan largo tuviese un final tan repentino, ya que pese a que el acusado tenía derecho a conocer el fallo,
aplazó su lectura hasta el día siguiente. En fin, O.J. Simpson fue declarado no culpable y, en efecto, el desenlace estuvo a la altura del espectáculo. Constituyó el colofón adecuado a 8 meses de especulaciones, divagaciones y comentarios faltos del menor fundamento técnico. La justicia quedó a la altura del fango, pero los más media y las parodias teatrales acababan de hacer historia. El mundo descubría una nueva realidad. Después de leer el veredicto, uno de los jurados saludó a Simpson con el puño, haciendo el símbolo del Black Power, ¿no? Lo que dejó clara su falta de neutralidad. Hasta 5 de los miembros del tribunal, en entrevistas posteriores, llegaron a afirmar que creían que Simpson había cometido los crímenes, pero que la fiscalía no lo había probado. Así pues, cabe preguntarse, ¿y por qué creían en su culpabilidad? ¿Acaso habían realizado investigaciones por su cuenta? Algunas de las mujeres de color que componían el jurado declararían que no veían a O.J. Simpson como un maltratador. Y pese a las evidencias, la minoría oprimida tenía la oportunidad de vengar los cientos de juicios en los que la mayoría blanca había impuesto su ley. Y lo hizo de la única forma en la que se ejecutan las venganzas, imponiendo una injusticia para compensar otras injusticias. Pero la verdadera lección del juicio estaba por llegar, aunque casi nadie le prestó atención. En mayo de 1997, los padres de Ronald Goldman presentaron una demanda civil contra O.J. Simpson para reclamarle los daños y perjuicios causados como autor de una muerte imprudente. Al mes siguiente se les unió el padre de Nicole Brown. Al no tratarse del mismo delito, el anterior fue el de asesinato, y teniendo en cuenta que el procedimiento ya no sería el mismo, ahora sería un pleito civil, la demanda fue admitida a trámite. El juicio se celebró en Santa Mónica. El juez que lo presidió prohibió el acceso de las cámaras a su sala y, como era un proceso civil, O.J. Simpson se vio obligado a declarar y no pudo explicar muchas de las evidencias que le incriminaban, como por ejemplo dónde se encontraba en el momento en el que se produjeron los asesinatos o cómo se había hecho el corte en el dedo. En este caso, los miembros del jurado, de acuerdo con el porcentaje de la población, fueron mayoritariamente blancos. Los debates tuvieron un carácter técnico y se limitaron a tratar aspectos jurídicos de las evidencias, como su credibilidad o su falta de ella. Muchas de las pruebas volvieron a presentarse, otras se desecharon por no guardar relación con lo que se discutía y solo alguna fue novedosa. Los mismos hechos, lejos ya de las cámaras, pasado el espectáculo y con otro jurado, fueron suficientes para que, por unanimidad, se dictara un veredicto de culpabilidad.